Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos y chicas que están del otro lado. ¿Cómo están? Como siempre, los saluda el profe Cristian y el deseo de todo corazón que ustedes y sus familias estén espectacular. Gente, les paso a comentar. Sabrán de que hemos arrancado el curso con una parte más bien que fue, por así decir, introductorias a leyes eléctricas. Definimos obviamente las magnitudes y qué es cada una de esas propiedades eléctricas, ¿no? Como la tensión, la resistencia. Pasamos a otras leyes como corriente y así desarrollamos la primera parte de la carrera, en la cual también, si se dan cuenta, terminamos estudiando por un lado una serie de ejercicios matemáticos donde se aplicaban esas leyes y por otro lado también hicimos ciertas prácticas. Bien, como ya cosas elementales como lo que es un ampere, lo que es tensión, lo que es resistencia, lo están viendo, ya lo vieron, perdón, y al mismo tiempo vamos a comenzar a hablar, que ya están grabadas, quizás, depende del caso, quizás ya la hayan visto o no, depende cómo acomode mi cabeza en cuanto al contenido. Ciertos conceptos, como lo que es potencia, trabajo, energía eléctrica, y así iremos avanzando, ya están en condiciones de comenzar a ver otra cosa. Físicamente, ¿qué es lo que ocurre? Desde la prestataria, ¿sí?, hasta nuestra casa, en esa bajada de servicio que nos hace la prestataria que se llama acometida. Después vamos a terminar hablando de cómo llevamos ese servicio de la prestataria para el interior. Puede ser que por algún tipo de edilicio, si ustedes tienen que hacer un servicio eléctrico, una instalación en un lugar donde, por ejemplo, la casa tenga parque, entre lo que sería la línea municipal y lo que es la propiedad física, que tenga un parquecito de 2 o 3 metros, que eso es muy común en provincia, por ejemplo, acá donde yo vivo todos tienen así. Pero por otro lado también en capital mismo, ¿no? Tenemos que ver cómo llevar la instalación subterránea con toda la normativa, tipo de cable y la preparación que tiene que tener el terreno, protección mecánicas y otras cosas más. A la vez prepararnos de que si directamente la línea municipal de la casa está justamente en la pared, el límite entre la casa y la calle, bueno, directamente daremos todos los sistemas de canalizaciones aprobados, ya empezando a hablar de cables, de sección de cable y de corriente admisible. Comenzaremos a hablar también de que generalmente en la acometida, del lado del propietario, ya tenemos lo que se denomina el tablero principal, con térmica, disyuntor, en un primer momento solamente nombrando y luego desarrollando un poquitito la explicación, pero para que tengan una idea. También comenzaremos a hablar de, una vez que ya tengo dentro de mi casa la tensión, ¿cómo continúo? Y sencillo, continúo con circuitos. Circuito eléctrico de uso general de luminaria, circuito de uso de luminaria especial, circuito de toma corriente común o general, circuito de toma corriente especial, circuitos especiales, circuitos que por interacción el usuario esté trabajando con humedad, qué tipo de protecciones tienen que tener esos circuitos. Definiríamos un equipo especial, como puede ser un aire acondicionado, en qué tipo de circuito va, y como se darán cuenta, despacito ya vamos a ir entrando de las especificaciones dentro de una casa, primero hablando de circuito y ordenando toda esa información en lo que se denomina grado de electrificación, ¿verdad? Como siempre, primer mate a salud de ustedes. Bien, pero al mismo tiempo, para ser sincero, ¿sí?, yo tengo que continuar con los principios eléctricos. Entonces, en general, lo que se estila es que los primeros 6 meses, ningún profesor se le jure ni pelar un cable, ni hacer un empalme, ni poner una lamparita, ni otras cosas que yo le voy a comentar y a hacer como práctica. Solamente le hacen ejercicios
matemáticos y teoría, teoría, teoría. No es mi gusto, pero ojo, tengo que meter cosas a medida que van avanzando para que ustedes puedan solucionarlas, porque hablar de cosas que no vieron o no entienden es electricidad para jodistas para mí. Pero a medida que se va pudiendo, yo voy metiendo prácticas acorde a lo que voy viendo, que están acorde y a nivel de realizar, ¿no? Se va entendiendo. Entonces, a partir de ahora van a notar que por un par de semanas vamos a tener algún tipo de información que yo denomino de obra, ¿sí? Todo lo que yo le hablé, desde las canalizaciones, si la cometida es aérea, subterránea, si tengo que ir bajo, no sé, bajo tierra desde el pilar de mi casa hacia adentro, si tengo que ir, obviamente, por mampostería, todo eso ya viene a ser obra, ¿se entiende? Es obra. Pero al mismo tiempo, aparte de seguir dando los ejercicios matemáticos, les tengo que continuar también dando teoría eléctrica. Entonces yo te lo voy a meter acá en esta parte, aunque en realidad, les soy sincero, generalmente, los 6 primeros meses son netamente de lo que sería solamente teoría de leyes matemáticas y después de ahí se empieza a ver la parte práctica o la parte de obra, pero yo lo voy a mechar, bueno, como para que la información de los ejercicios matemáticos y las leyes la vayamos entendiendo despacio, sin apuro, porque cuando se da una cosa, se da un tiempito de descanso y se mete un poco de obra de por medio, es como que ayuda, porque la cabeza es como que relaja, y ese relajar ayuda a que el conocimiento entre más. Por otro lado, le voy a estar dando toda esta información de obra, insisto, y por otro lado voy a ir mechando, según pueda, cosas de práctica para, bueno, introducir conceptos que para mi punto de vista son importantes desde el vamos, y no es necesario esperar 6 meses para que ustedes lo realicen, ¿sí? Eso es lo que quería comentar, cómo se va a ir desarrollando. A partir de ahora verán que hablaremos de otras cosas, ¿sí? Y van a ir notando lo que sobra en relación a los contenidos que voy a ir dando, ¿no? Aparte de las leyes, de la parte teórica y de los ejercicios matemáticos que se les pide, y también de las prácticas que intento meter a tal manera de que no se me aburran, ¿no? Bien, les quería comentar esto nada más. Primer mate a su salud, como siempre digo. Ojalá los tomemos prontito juntos dentro de poco tiempo. Bien, a tal sentido, ¿sí? Una vez hecho esta previa, lo que voy a comentar es que nosotros ya habíamos visto, cuando estudiamos tipos de onda, que habíamos comentado que la señal que nosotros utilizamos, ¿sí? Es la siguiente. A ver. La señal, ¿sí? De la prestataria era una señal senoidal alterna. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y a partir de esto, hoy vamos a hablar esta señal senoidal y alterna, ¿sí? Que decíamos senoidal porque tiene una formita, ¿se acuerdan? Como de una curvita, y alterna porque subía y bajaba, con el punto medio que vendría a ser el 0 volt, ¿sí? ¿Tienen este concepto en la cabeza? Lo vimos cuando estudiamos tester, ¿sí? Bien, acá lo corro un poquito más porque veo que no lo ven. Ahí ven. Acá dice 0 volt, les pido disculpas. Y en ese sentido vamos a empezar a ver un poquito del sistema de distribución, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con esto. Comentamos, ¿sí? Quizás recordamos, porque en algún momento puede ser que lo hayamos nombrado. A ver, que el sistema de distribución también se llama red de distribución. ¿Y por qué se llama red de distribución? Se llama red de distribución trifásico. Chicos, ¿qué quiero que entiendan? Siempre, por si acaso les digo, levanto el brazo porque tengo acá a menos de 40 centímetros el celular para intentar que salga la primer plana mejor el contenido, y a veces
No tengo ni siquiera lugar para darme vuelta y por eso levanto el brazo, para no pegarle un golpazo a la cámara. Nosotros podríamos decir esto, lo que vamos a hablar ahora es cómo hace la prestataria para hacer llegar, ¿sí?, esa señal alterna senoidal, ¿sí?, a nuestra casa. Bueno, esto sería tendido de red eléctrica. ¿Qué me interesa que comprendan esto? Bueno, este término red hace referencia a la distribución. Si ustedes se dan cuenta, una red común, ¿cómo se la imaginan? Como que tengo hebras en forma, supongamos, vertical, y tengo hebras en forma horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Esto muy similar es el sistema de red eléctrico. Pero lo que yo quiero que comprendan, que de por medio, de dentro de lo que es este sistema de distribución eléctrico de una red, yo voy a tener lo siguiente. Una manzana, a ver. Menos pulso tiene el tipo que no sé qué. Si fuera médico quirúrgico, tendría 100 muertos, tipo más o menos así. Pero bueno, para el caso, acá no operó a nadie, ¿no? 3, 4, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Qué es importante? Vamos a esto. Se termina denominando red de distribución eléctrica porque este croquis de una red, que por ejemplo, imagínense una red que uso para pescar, está compuesto por una serie de hebras, algunas que tienen forma vertical, otras que tienen forma horizontal y hacen este tendido. En el tendido eléctrico que nosotros tenemos es similar. Es un tendido eléctrico que fíjense que se realiza rodeando las manzanas. ¿Sí? Podemos decir que esta es una manzana, ¿sí? Esta es otra manzana, esta es otra, esta es otra. ¿Estamos de acuerdo? Y que obviamente en las manzanas que tenemos las propiedades, ¿sí? Las casas. ¿De acuerdo? Evítenme dibujar una casa acá porque saben que voy a hacer un desastre y voy a hacer un papelón yo y les aseguro que no le va a servir a ustedes para nada. Pero ¿qué es importante? No sé si se dieron cuenta que no es, después de tanto sufrir, pude dibujar que tengo, obviamente, juntitos, acá yo lo dibujé separado a propósito, porque va todo envainado con una protección especial, 4 cables. Esos cables hacen referencia, y acá sí lo voy a dibujar acá, que lo veo, creo que va a salir más fácil para todos nosotros, son las 3 fases, que es R, S, T y el neutro. Lo mismo aquí. R, S, T y neutro. Y acá hagámoslo solamente en esta opción. R, S, T y neutro. O sea, van 4 cables, ¿sí?, que absolutamente rodean las manzanas para hacer llegar la red trifásica más el neutro. Esto es lo que todos tenemos alrededor de nuestras manzanas. Importante, se llama redes porque obviamente la red, como vimos acá, por ejemplo en este dibujito, a ver si ahí ustedes lo ven, sí, tiene nodos. Un nodo es un punto de unión. Y quiero que comprendan esto. En distintos puntos de la ciudad, supongamos, no sé, aquí, si esta fuera una ciudad, acá tengo un transformador, un generador eléctrico de la prestataria, que, ¿se acuerdan, no? GEP, generador eléctrico de la prestataria, ¿sí? Muchos kilómetros después tengo otro, ¿sí?,
P, generador eléctrico de la prestataria. ¿Y cuál es la idea? Que entre esos generadores eléctricos, ¿sí?, cuando un tendido se cae, toma servicio el otro para hacerse cargo de la distribución. ¿Se comprende? Por eso, digamos, tengo distintos tipos de, en distintos lugares, rodeando la ciudad en el cual yo quiero dar servicio, tengo estos generadores que, obviamente, por si acaso, lo que hacen es la diferencia de potencial en relación a todo lo que yo voy a enchufar aquí en mi servicio monofásico, y en ese sentido, ¿sí?, constantemente cuando se cae, no sé, uno de los servicios, el otro asume y es como que de repente intenta, eso sería el tema, intenta cubrir que un generador no funcione. Digo intenta cubrir porque, vamos a ser sinceros, en la práctica lo que ocurre, si se dan cuenta, es que nos quedamos sin luz. Y si nos quedamos sin luz es porque, obviamente, este tendido, aunque está bien pensado, vemos que no es 100% efectivo. ¿Se comprende? Bueno, esto vendría a ser, ¿sí?, tendido eléctrico trifásico. Esta es la manera que las prestatarias de los generadores, ¿sí?, envainando un cable grueso, ¿sí?, en el cual va R, S, T y N, nos rodean con sus cables y, obviamente, el sistema de distribución que nosotros utilizamos. Ahora bien, recordamos, ¿y qué viaja por aquí? ¿Qué viaja en R? ¿Qué viaja en S? ¿Qué viaja en T? Una señal alterna senoidal cuyas características ya hemos mencionado en clases pasadas, creo que en la clase anterior a Tester, ¿sí?, para que ya sepan de qué estamos hablando, qué es lo que viaja dentro de este cable, que es básicamente, ¿sí?, una señal que tiene la forma de una curvita. Bien, ahora lo voy a hacer en una primera etapa una opción reducida. Reducida porque es un poquito más complejo, pero no toca verlo hoy. Hoy estamos hablando por el momento solamente de la distribución. En esa distribución, que es importante, que si yo tengo una casa acá, ¿sí?, lo que va a hacer la prestataria es, por ejemplo, supongamos que esta fuera la fase T, baja a mi casa, esa fase T, ¿ven? Que viene por acá, pero a la vez, ¿yo qué tengo que devolver? Los electrones por medio del neutro. ¿Estamos? Ahora bien, avanzo. Al lado de mi casa tengo otra casita, supongamos, ¿sí? ¿Y qué ocurre? ¿Qué va a ser conveniente? Que si tengo otra casa, obviamente la prestataria, como tiene tres fases, haga lo que se denomina equilibrio de fase. Y para hacer equilibrio de fase, ¿qué sentido sería sobrecargar en la misma calle esta, ¿sí?, fase T, que ya tomó mi casa, cuando de repente, hasta el momento, la S y la R está vacía? Entonces, ¿qué haría la prestataria? Bueno, diría, bueno, como acá vive Cristian, ya le pasamos a la casa de Cristian. Le bajamos el nodo de la fase T, pero ¿qué sucede? Como al lado de Cristian vive Juan, bueno, a Juan le vamos a bajar la fase S. Y obvio, aparte de bajar la fase S, ¿qué va a tener que hacer Juan? Tiene que devolver, ¿sí?, a nosotros, por medio del neutro, esos electrones para que se mantengan la diferencia de potencial en el generador que le toca. Y de esa manera, obviamente, esto se llama equilibrio de fases. Los equilibrios de fases se realizan a dos niveles. Se realizan dentro de una industria o de una casa, si por una cuestión de consumos el electricista elija hacer una instalación trifásica, de tal manera que si, por ejemplo, en una empresa yo tengo mucho consumo, como sobrepasa
el consumo básico de una fase, se pide un servicio trifásico, te bajan las 3 fases en vez de una, en una empresa o en una casa grande, y en ese sentido, luego, el electricista, o sea nosotros, tenemos que hacer la compensación. La compensación lógica va a ser que esas fases queden en consumo totalmente lo más posible equilibradas en relación al amperaje, para que ninguna sea extremadamente más ocupada que otra, para evitar el desequilibrio, ¿sí?, que le estaríamos ocasionando a la prestataria. Si todos los clientes, ¿sí?, tomaríamos una fase para un gran consumo y el resto no le daríamos bolilla. O sea, lo mismo que hace la prestataria de equilibrar, se nos exige a nosotros al momento de hacer una instalación trifásica. En un hogar es muy sencillo, pero en una industria o fábrica, en caso de tener un montón de máquinas trifásicas de gran consumo. ¿Se entiende? Bien. Si me acuerdo, buscaré un ejercicio chiquitito, aunque sea de consumo hogareño, o haremos figurar que sea de una empresa, para que explicarles un poco lo que es la compensación y que ustedes lo realicen. Pero no es el momento ahora para hacerlo. ¿Sí? Bien. No me quiero ir del tema. Bueno, esto se entendió. Esto es compensación de fase. Este es el sistema, insisto. Chicos, cuando ustedes se asoman en su casa y ven para arriba, ¿no?, van a ver que en realidad hay, insisto, un solo cable. Ustedes ven un solo cable envainado, en el cual adentro va RSTIN. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo les dibujo así para explicarlo, para que entiendan que la distribución es trifásica y cómo se realiza esta compensación. Y que esto hace referencia al sistema alterno senoidal que hace semanas atrás dijimos que viajaba para hacer llegar a nuestra casa, ¿qué?, el servicio eléctrico. O sea, por eso se da ciertas cosas al principio y ciertas cosas avanza después. Ustedes ya saben que adentro hay una señal que pareciera, y en realidad es la forma de una curvita que sube y baja como una viborita, por decirlo de una manera muy infantil, pero que se comprende. ¿Sí? Bien. Lo que voy a hacer primero, bueno, y recuerden otra cosa importante, ¿sí?, que cuando uno de estos generadores se cae, como está rodeada la ciudad, yo en realidad, si quisiera ser más explícito, y por qué no serlo, debería decir que acá tengo otro generador eléctrico de la prestataria, ¿sí? A ver. Acá tengo otro generador eléctrico de la prestataria, acá otro generador eléctrico de la prestataria, ¿sí?, en cada nodo, acá otro, supónganse, ¿sí?, como que la ciudad está rodeada de generadores eléctricos, ¿sí?, y que cuando uno de ellos cae, ¿sí?, automáticamente lo que hace es ser cubierto, porque obviamente, al ser cable y al estar unidos, esto es una cosa importante, ¿sí? Escuchen esta idea. Los R's se juntan, están unidos en nodo con todos los R's. Están, vamos a decir así, empalmados. ¿Sí? A ver. O sea que si este es R, acá, y acá tengo R, acá tengo otro empalme. Si lo voy a hacer solamente con una fase, para que lo entiendan. Supongamos que acá es R, y si este fuera R, acá tengo un empalme. Entonces, es más, supongamos que ni siquiera se cae el generador eléctrico, porque que se caiga el generador eléctrico sería, no sé, un problema de fuera de servicio, casi como un hackeo, ¿no? Pero supongamos que una de las fases se cae, la otra fase de la misma polaridad, no la misma polaridad, la misma fase de otro generador se hace cargo de esa fase. O sea que, como todas las R's de los distintos generadores están empalmadas, todas las S de los distintos generadores están empalmadas, todas las T de los distintos generadores están empalmadas y todos los neutros, cuando se cae uno de esos en esos nodos, en esos empalmes,
El que funciona cubre la que se cae. Que se caigan los generadores sería una catástrofe. Bueno, no pensemos en eso, que puede darse porque acá en Argentina ha pasado, ¿eh? En Argentina pasa de todo, ustedes sabrán, ¿sí? Pero, bueno, sepamos que existe la posibilidad de que, aunque no se caigan los generadores, sí que de repente una fase, no sé, tengo un atentado, se corte, esto adentro tenemos cables de una tecnología, no tecnología, de un diámetro superior al que manejamos nosotros, quizás de mejor calidad porque es de distribución, pero se caen igual que los cables de casa. Y la idea es que al tener otra fase conectada a ese mismo nodo, cuando uno cae, el otro automáticamente ¡plac!, se hace cargo y lo empieza a levantar, evitando de que, nada, nosotros sintamos ese problema en nuestro domicilio. Chicos, ¿qué les voy a pedir? Un favor muy grande. Ustedes, en su casa, vieron que yo dibujé acá los nodos R, S, T y N. Les voy a pedir que, por ejemplo, R, ¿sí?, la dibujen. Miren, vengo bien, lo tengo al lado y no lo veo. La fase R, por ejemplo, sin importar el orden, pero yo le doy esta idea, la dibujen en rojo. Todas las R en rojo, ¿sí? S, supongamos, si tienen viromen azul, ¿sí? T, supongamos verde, ¿sí? Y N, supongamos otro color que quieran, ¿sí? No sé, negro, por decirles, ¿no? Pero ahora igual yo les voy a comentar de los colores reales de los cables, que deberían tener los cables, ¿no? Si tienen esos colores que ahora les voy a comentar en un ratito, úsenlos. Si no, la idea es que vean que la red, que comprendan, porque cuando dibujen todas las R de rojo, por decir, se van a dar cuenta que tienen los nodos en común y que por eso del generador eléctrico, donde salen las fases y el retorno de neutro, cuando uno se cae, automáticamente el otro toma el lugar. Por eso quiero que lo dibujen, ¿sí?, con colores distintos. Ahora bien, si pueden tener los colores reglamentarios, que ahora en breve les voy a comentar, háganlo. Si no, no importa, porque es para que entiendan este concepto. No significa que el cable, no sé, de la R sea rojo, se comprende, es nada más una manera de mostrarlo. Bien. Bueno. Por ahora, de este cuaderno, no tenemos nada más que nos haya recomendado la cátedra. Y vamos a continuar explicando otra cosita. Bien, como siempre, saben, yo voy a borrar, ustedes disponen de apretar pausa para esto, copiarlo entero, por favor. Ya lo saben. 5 segundos, pausa, copian. 5 segundos, pausa, copian y así. Por favor. Bueno, bien. Bien. Ojalá que no esté golpeando con el micrófono, porque siento que estoy tocando donde tengo apoyada la computadora y ojalá que no haya acoplado. Si acopló, le pido disculpas. Bien, les voy a leer algo. Esto es distribución de corriente trifásica. El sistema de distribución de energía eléctrico en nuestro país se efectúa en base a 3 conductores activos denominados fase. R, S, T, más neutro que es N. Cualquier combinación entre una fase y neutro, por diferencia de potencial, ustedes ya vieron lo que es, fíjense qué bueno esto, lo que es haber dado la base para que lo entiendan, genera 220 volts. Y a mí me encanta haber hablado de lo que es diferencia de potencial porque ahora saben lo que es.
¿Sí? Vamos de nuevo. ¿Sí? Bien. Vamos por acá. Sistema de distribución. ¿Sí? Se efectúa por 3 conductores activos. Que sean 3 conductores activos hacen referencia que son los que tienen esa gran diferencia de potencial que sobre el neutro va a terminar generando ¿qué? Esos 220 voltios. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son? R, S, T y N como neutro. ¿Sí? Bueno, como siempre, no se ha secado bien y antes que me empiece a enojar, más vale agarrar y secar. Y mientras seco, porque es feo no poder escribir en la pizarrita. A ver, vamos a ver si ahí agarró un poquito mejor. RST y N. Bien. Empecemos. La diferencia de potencial que tengo entre R y N las diferencias de potencial ¿qué generan? Generan tensión. ¿Se acuerdan? Cuando arrancamos allá en la clase número 1, parece un montón, pero hace tan poquito, ¿no? Bien, ¿y qué decimos? Entre R y N y el neutro, la diferencia de potencial es de 220 volts. Entre S y el neutro, la diferencia de potencial también es de 220 volts. Entre T, la otra fase, y el neutro, la diferencia de potencial también es de 220 volts. Pero ahora bien, cuando por alguna razón técnica o de decisión, yo tengo que generar un sistema superior a 220 volts para el funcionamiento de un equipo, ¿sí? Por ejemplo, un gran motor, ¿sí? Puede ser el caso que sea a nivel de producción, ¿sí? Utilizo otro tipo de posibilidad. Esto, diferencia de potencial entre fase y neutro en 220 volts, sea R, S, T, porque la verdad para nosotros no importa la que llega a casa, esto viene a ser monofásica. Pero cuando la diferencia de potencial, ¿sí? Genera tensión, pero ya hablando entre fases y fases, por ejemplo, tengo R y la mezclo o con S o la mezclo con T, ¿sí? Por dar una idea, la diferencia de potencial entre fase y fase es de 380 volts y esto es diferencia de potencial trifásica. Bien. A este lado les recuerdo un poquito el concepto de cortocircuito, solamente lo recuerdo por ahora. Habíamos dicho que lo natural es que si, por ejemplo, yo tengo una fase cualquiera, en el medio tengo una resistencia, ¿sí? R le pongo, chicos. Y después tengo
no sé, el neutro, ¿sí? Esto es carga. O sea, uso un artefacto cualquiera, puse resistencia, puede ser lo que sea. Una estufita, lo que se les ocurra. Entre fase y neutro tengo un artefacto monofásico y genera carga. Pero cuando entre fase y neutro yo decía, o sea, si agarro el cable de fase, el cable del neutro, sin nada, y los toco, ¿qué tengo? Un cortocircuito. Les recuerdo que vimos una clase en la cual yo le definí lo que era cortocircuito. Como que era, básicamente, el unir dos diferencias de potenciales uno con otro, sin resistencia de por medio, que genera una elevación abrupta e inmediata de la corriente que después en algún detalle veremos dentro de un par de clases. Pero ahora bien, seguimos hablando de cortocircuito. Cuando, en vez de hablar de, esto sería que un cortocircuito, si se dan cuenta, monofásico, porque hablamos solamente de una fase con el neutro, pero cuando yo tengo fase 1 más fase 2, acá ocurre lo mismo. Si tengo fase 1 y fase 2, ¿no? Y de por medio, fase 1, supongamos, tengo una resistencia, un artefacto, y tengo fase 2, ¿sí? Esto es un artefacto trifásico. Pero, cuando yo no me doy cuenta y de repente, entre la fase R y la fase T, las uno directamente, sin tener de por medio una resistencia, también tengo un cortocircuito, pero eso se denomina cortocircuito trifásico, lo cual es más abrupto como monofásico, porque tengo dos potencias de potenciales, dos diferencias de potenciales gigantes que las estoy uniendo una con otra. ¿Está? Eso termina siendo cortocircuito monofásico, eso termina siendo cortocircuito trifásico. Unir dos diferencias de potenciales sin resistencia de por medio. ¿Con resistencia de por medio? No importa, funciona normal. Pero cuando en bruto las uno así, plug, es ahí donde tengo el cortocircuito, que es la elevación inmediata de la corriente, que ya hemos mencionado, pero que luego se estudiará un poquito más profundo más adelante. Bien. Recordamos, ¿no? RS, RT, y también pongamos la opción ST, ¿sí? Para que no se pongan celosas, estas dos fases forman 380 volts. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora nuevamente voy a borrar esto, ¿sí? Y les voy a agregar otro puntito muy sencillo. Solo a nivel de información, porque es a nivel de información, a nosotros no nos importa mucho eso en la práctica porque vamos a poder comprobar. Miren lo que le voy a decir. Pensemos. Supongamos que yo tengo 4 cables acá tirados y una toma de luz arriba. Profe, son todos negros los cables. Qué problema, ¿no? Sí, qué problema. Y profe, ¿cómo sé cuál es
la fase, cuál es el neutro, cuál es R, cuál es S, cuál es T. Sencillo. Van a utilizar lo que estudiaron. ¿Y qué estudiaron? Que entre fase y neutro se genera una diferencia de potencial de 220 volts. Y que entre fases entre sí se genera una diferencia de potencial de 380 volts. Entonces la pregunta es, ¿y profe, qué me sirve eso? Le sirve que ya tuvieron manejo de tester. Van a agarrar el tester, lo van a poner en escala superior a 380 volts y van a agarrar cualquiera de estos cables de acá, que son 4, que son todos negros, que no me dice cuál es fase, cuál es neutro, cuál es el Espíritu Santo, y lo van a testear. O sea, que ustedes van a agarrar, tener acá su tester, sabía que iba a fallar, no, en la mejor parte de la explicación, a ver. A ver. Van a agarrar su tester y van a aprovechar todo lo que ya aprendieron. Y no van a correr riesgo. Acá van a tener su tester, ¿sí? Perdón, me vengo de este lado. Voy a buscar el tester, ¿sí? Sabemos que en estos 4 cables que voy a tener, ¿sí? Voy a tener señal alterna, por lo cual en mi tester voy a seleccionar el B de voltio, de diferencia de potencial, y como lo que voy a medir es alterna, porque es el sistema de distribución que tenemos en Argentina, lo van a configurar acá. Ahí no me veían. Lo van a configurar en esta opción. Y como tengo 4 cables, y yo no tengo certeza si puedo tener, si son 4 fases distintas, 3 fases, 3 y un neutro, lo que sea, van a poner el tester en una escala superior a 380 volts, sin importar la que sea. Capaz que el tester tiene 500, 600, 700. Y profe, ¿por qué cuando yo voy a trabajar a una obra que no conozco, no sé, si mi tester pongo 300, no arranco de 300, y total es monofásica? Sí, porque puede ser que sea monofásica si justamente agarras neutro y fase. Pero como no sabes lo que está colgado acá, la sugerencia es no seamos en ese sentido confiados, empecemos a trabajar con una tensión alta, agarrando cables y midiendo para ver lo que nos da. Y si agarrás un cable, medís y el otro medís y te da 380 volts, ¿qué significa? Que ahí tenés 2 fases, ya que la diferencia de potencial entre fase y fase distintas es igual a 380 volts. ¿Está? Profe, ¿y sabes una cosa? Yo una vez agarré, y bueno, había un montón de cables en una obra, y cuando me dio 0 volts. ¿Cómo puede ser 0 volts? Bueno, eso ocurre porque sin dudar estabas trabajando sobre la misma fase. Si por ejemplo, entiéndanme en esto, yo voy a dibujar una fase cualquiera, R, ¿sí? Bueno, esto baja acá a mi casa, ¿sí? Está acá mi casita, mire qué feliz que está, ¿sí? Le voy a dibujar el sol porque estoy muy feliz y le pongo el arbolito, Después con un psicólogo me diga qué significa esto, ¿no? Ahora bien, en mi casa, sí, ocurre que acá tengo un cable, acá tengo otro cable, acá tengo otro cable. Y ustedes, alguno de ustedes viene, sí, y me van a reparar la instalación. Que un psicólogo también después me diga por qué dibujo tan mal. Si ustedes agarran el tester y miden esta R sin necesidad de la fase, una fase en sí misma medida en 2 cables no tiene diferencia de potencial, porque es la misma fase. La diferencia de potencial, ¿cuándo ocurre? Ocurre
cuando yo mido la tensión en relación de la fase y el neutro. O ocurre cuando yo mido la diferencia potencial entre fase R y otra fase. Chicos, esto es tan básico y tan apasionante, pero ábranse la cabeza. Por eso, cuando ustedes van a laburar, y más en un taller, un lugar que está cerrado, que te dicen, che, mirá, no sé, alquilé, fíjate, ¿qué onda? No asuman que todo es monofásico, porque no saben lo que están viendo adentro. Y lo peor que puede pasar es que si ustedes ponen un tester preparado en una escala de 220 volts, alterno, todo bien, y lo meten en un trifásico, se le va a volar el tester. Lo cual, bueno, va a ser una pérdida de material. Pero suponete que estás en una escalera, estás midiendo, te asustás y te caes. ¿Y esa quién te la paga? Entonces, por eso, háganse la costumbre de, como no sabemos dónde estamos tocando, por más que el usuario te diga lo que te diga, arranquen a testear desde arriba. Y les reitero, les voy a decir esto que me parece muy importante. Vamos por acá. Hablamos otra vez de diferencia potencial. Bueno, apurado está, che. Diferencia de potencial. La verdad que diferencia de potencial, ya que están ustedes al toque, yo la podría dibujar así. Este es el símbolo de diferencia y potencial es la tensión. Pero bueno, no importa. Dijimos, si yo mido un cable de una fase en sí misma, una fase con ella misma, cuando mido tensión, ¿qué me va a dar? 0 volts. ¿Sí? Miren, les cuento una vez. Tenía un proyectito en la cual pedí, tal cual, les cuento cómo es el tema. Capaz es lo que lo vamos a futuro. Andaba muchas ganas de hacer una bajada trifásica acá en un terreno que tengo yo en General Rodríguez. ¿Y cuál es la idea? Yo le dije, bueno, a los tipos, porque acá no hay, el servicio no es como en capitales, esto es tan electricidad prepaga, ¿no? Tenés que bajar, te bajan los medidores y vos después vas como si fuera un celular y tenés que cargar crédito previo para que te den energía eléctrica, como un prepago, ¿se imaginan eso? Entonces agarro y le digo al tipo, bueno, veo la cuadrilla y digo, che, mirá, quiero colocar trifásico. ¿Cómo trifásico? Claro. Digo, te pido que me bajes 3 fases, yo te firmo los contratos, todo bien, pero eso se pagaba, ¿no? Obviamente. Te cobraban unos mangos. Digo, lo que pido es que sea trifásico. Entonces el tipo agarra, bueno, me hace el trabajo, me baja la 3 fases, me manda un mensaje, me dice, che, vení a ver. Cuando llego, yo voy con mi tester. Me dice, no, mira, acá tengo, ¿ves? Térmica 1, térmica 2, térmica 3, bueno, copado. Agarro tester. Lo pongo en un cuadro grande. En la entrada de la térmica, donde tengo fase y neutro, mido 220. Muy bien, digo, excelente. Bien, bien. Voy a la segunda térmica, donde en teoría tenía otra fase. Fase y neutro, también 220. ¡Ah, qué bueno! Tercer térmica, donde tendría la otra fase, mido fase y neutro, me da 220. Bien. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial entre las térmicas en sí, perdón, entre fase y neutro, es 220 volts. ¿Me siguen? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia de potencial tenía que haber entre fase y fase? 380 volts. Entonces, ni lerdo ni perezoso, antes de pagar, digo, bueno, pongo mi térmica, la aguja en un punto, la apoyo por ahí, el tester y empiezo a testear. Tac, 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 tac. ¿Y qué pasó? En unos puntos me daba 220 volts
y en otro me daba 0. ¿Qué significaba? Que donde me daba 220 volts estaba tocando el neutro con la fase. Pero si estaba bien instalado eso, al empezar a interactuar entre las distintas fases y los distintos neutros, cuando yo tocara R con S o R con T, ¿qué me tenía que dar? 380, y no me daba 380, me daba 0. ¿Y por qué me daba 0? Porque estos profesionales, por no decir otra palabra, en vez de bajarme distintas fases, me hicieron el verso y me bajaron una fase sola. Obviamente no cobraron un mango. Discutí, le dije, bueno, no, tranquilo, ¿te salió mal? Amigo, no hay problema, venite mañana y hacémelo. Y me lo dejaron entendido y después me lo levantaron, ¿no? Porque no era lo que yo necesitaba. ¿Pero se comprende? No, profe, no se comprende. ¿Lo podés explicar mejor? Sí, lo puedo explicar mejor. Vamos a eso. A ver. Imagínense lo siguiente. Primero tengo que esperar que se seque. Le pido disculpas, pero saben que es así. Si no, no escribe. Y si no escribe, no le puedo dar clase. Si yo tengo acá. A ver. Secate. Vamos que quiero labura. Vamos, secate. ¿Qué? A ver si le vemos con buena onda, capaz que me dio. Imagínense, acá yo tengo una térmica. Que en teoría, vamos a poner un ejemplo, acá tenía la entrada de R, porque fue lo que le pedí, acá tenía neutro. ¿De acuerdo? Acá que tenía otra térmica, abajo, en la cual tenía en teoría S, y acá que tenía el neutro. ¿De acuerdo? Y acá tenía otra térmica, en la cual yo en teoría acá tenía T, y tenía neutro. Esto es lo que me tenía que haber hecho. R, N, S, N, T, N. Que no es el noticiero. Bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Cuando yo acá ponía mi tester, fíjense, es obvio. Yo mandaba una aguja para acá. Ay, vamos. Que no se quede, no se seca todavía. A ver, yo mandaba una aguja para acá. Perdón que lo voy a decir punteado porque sí que agarra mejor hasta que se seque un poquito. Y la otra aguja la mandaba por acá. ¿Y qué sucede? Entre R y N, que sería fase y neutro, ¿qué me daba? Acá tenía 220 volts. ¿De acuerdo? A ver. Perdón. Acá está dibujado un tester que no se ve, que es una cajita cuadrada con un LED. Entonces, insisto, mandaba a una de las entradas de la térmica una aguja, la otra en la otra, y obvio, entre fase y neutro te da 220 volts. Bien, para verificar si funcionaba la segunda térmica hice lo mismo. Medí, acá mandé una aguja, acá mandé la otra, y que me dio también 220 volts. Excelente. Acá tenía la tercera fase, en teoría. ¿Y qué hice? Agarré, mandé otra vez la aguja para acá la otra, y acá que me daba 220 volts. Excelente. Pero ahora, ¿qué dije yo? Bueno, sencillo. Voy a agarrar y dejar una aguja en R y voy a empezar con la aguja metida ahí, empezar a buscar acá, en esta toma, en esta toma, en esta toma y en esta toma, y sin duda, cuando esta fase tocara el neutro, me iba a dar 220 volts, pero cuando esta fase tocaba la otra fase, ¿qué me iba a dar? 380. Y cuando esta fase tocara este neutro, me iba a dar 220 volts, pero cuando esta fase tocara esta fase, me iba a dar 380. Y es lo que no ocurrió. ¿Y qué es lo que hice? ¿Cómo me di cuenta? Apliqué el concepto de diferencia de potencial. Y eso es lo que ustedes están estudiando, lo que tanto vimos, y quiero que lo empiecen a entender. Por eso le hice el croquis anterior. ¿Se entiende? De la misma manera vos podés tener estos cables en vez de la térmica colgando. Cuando tenés colgando los cables que no sabés una hora, ¿qué tenés que hacer? Testear.
¿Y por dónde arrancás? Arrancás suponiendo que podés tener dos fases sueltas y que no te va a dar 220, que no te queme el tester. Arrancás en escala superior a 380, ahí comenzás a medir, y si te das cuenta que todos los cables son, no sé, fase y neutro, ahí sí después buscás escala más abajo. ¿Para qué? Para protegerte vos y para proteger tu artefacto en segundo lugar, para no romperlo, pero sobre todo para protegerte vos. ¿Se entendió esto? Fase y neutro, 220 volts, fase 1 con otra fase, 380, testeando con una escala mayor de tensión alterna, que ya saben lo que es tensión, ¿saben lo que es alterna? Esto lo sacan al toque. Bien, espero que se haya entendido. Vamos, avanzamos un poquitín. No me quiero mucho del tema porque, bueno, le conté una experiencia que fue mía propia, hablando del sistema trifásico, y cómo a veces las prestatarias te quieren comer cuando te mandan la cuadrilla, y ustedes ya pueden verificar. Porque, ¿qué pasa? Suponete que yo no agarraba, que yo no era electricista, aceptaba, firmaba, después me iban a venir a cobrar, y en el momento que yo quisiera enchufar ahí un motor trifásico, que era la idea, no me iban a dar. ¿Se entiende? Y acá, en General Rodríguez y en provincia, en muchos lugares que las prestatarias no están tan organizadas y mandan cuadrilla, pasa estas cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, les había comentado, acá hay algo dibujado de otra manera. Que dice lo siguiente. Bueno, primero lo leo y igual yo lo comenté. Las prestatarias de energía, la prestataria de servicio eléctrico, ¿verdad? Con el fin de mantener equilibradas las cargas, o sea, las fases, le dan a los usuarios de una misma cuadra distintas fases, como se puede apreciar en el gráfico. Bueno, y el gráfico era muy similar al que yo había mostrado al arrancar. ¿Se acuerdan? El que tenía la manzana en el medio, que estaba con los cuatro cables y que bajaba fase y neutro para equilibrar. Por eso no lo voy a repetir. Bien. Chicos, hoy muy cortita la clase, insisto y reitero, el objetivo nada más fue hablar de qué manera, por medio del tendido de redes, la prestataria nos hace llegar hasta nuestra casa el servicio y aplicar esa idea de lo que es diferencia de potencial. Obviamente, para mezclar, seguramente después de esto, yo voy a dar otro tipo de contenido. Esto vendría a ser lo que se denomina obra 1. Hasta ahora hablamos a que nos quedó la prestataria en la puerta de casa por medio de un cable que está ahí colgado arriba en los postes, el servicio eléctrico. Ahora, la próxima clase que veamos obra, les voy a cambiar el tema. Les voy a hablar de la acometida. Vamos a ver los distintos tipos de acometida que tenemos, ¿sí? Hablando que la acometida puede ser subterránea, por bajo tierra, puede ser aérea, las protecciones que la prestataria nos da, hablando de los fusibles, de los famosos NH, y hasta llegar a mencionar un poquito de lo que es el medidor. Vamos a hablar un poquito de un medidor monofásico, un poquito de medidor trifásico, pero bueno, eso será para la próxima vez que demos parte de la etapa de electricidad en lo que es el perfil obra. Por el momento, que decirles que esté muy bien. La clase hoy sé que fue cortita, pero vale ahí. No quiero tampoco zarparme a hacer horas de obra, ni obras de teoría, ni una cosa, porque realmente después los pierdo, no les voy a mentir, y es lo que quiero evitar. Porque cuando daba clases, que me ha pasado dar clases 2 horas, 2 horas y media, los terminé perjudicando, y es lo que intento por experiencia, que yo me engancho hablando, no quiero que me pase nuevamente con ustedes. Así que de mi parte, que decirles como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, acorde al momento que vean esta clase, que ustedes y su familia estén bien, se los aprecio un montón y permiso.